Estamos en Juan capítulo 17, hoy en la parte número 4 de esta serie sobre la oración privada o entre el Padre y el Hijo que se dio horas antes del arresto del Señor. Juan capítulo 17. Estamos en la semana de la Pasión, luego de haber tomado la cena del Señor con los apóstoles en el aposento alto, salen camino al monte de los Olivos. Y Juan registra esta única oración entre Cristo y el Padre antes de ir a la cruz. La única oración que hay completa se encuentra en este pasaje. Hay frases pequeñas que Jesús hace, por ejemplo, cuando ora brevemente sobre Lázaro. Pero esta oración es diferente a todas. Dice Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vea el pasaje de esta mañana y léalo conmigo. Le invito a ponerse de pie un momento y leemos el versículo en esta mañana de estudio y vaya analizando el significado. Las preguntas que vamos a responder. Dice Juan 17:2, leemos juntos: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Oramos. Señor, te doy gracias esta mañana por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones. Que sea tierra fértil, Señor, tu palabra dé fruto, la semilla es poderosa. Señor, lléname tu Santo Espíritu y podamos entender bien este texto, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma asiento, por favor. Juan 17:2. Tuvimos tres partes, tres mensajes para tratar de explicar el versículo 1. Y en esta mañana estaremos completando el versículo 2. Un versículo de estudio. Dice en la oración, en la noche, Juan 17:2, dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Palabras claves, solo viendo el versículo. Como le, un pronombre de quien está hablando, le has dado potestad. ¿Qué significa potestad? Sobre toda, otra palabra clave, carne. ¿Qué significa carne? Para que dé vida eterna. Hablamos de vida eterna, pero ¿qué realmente es la vida eterna? A todos, y ahí hay dos grupos importantes, un grupo importante, ¿a quién se le va a dar vida eterna? A todos los, pronombre, los que ahí está el grupo, le diste. Entonces, solo esa oración nos está indicando que Dios le va a dar vida eterna a un grupo específico. ¿Cuál es ese grupo? Carne, sars, significa representante de toda la humanidad. Y vida eterna significa el hombre. ¿Será este micrófono? Ok, aló. Carne, vida eterna significa el hombre recibe vida eterna por medio de conocer a Dios a través de su Hijo. Esta es la vida eterna. Y como lo vamos a ver la próxima semana en el versículo 3, tener la vida eterna es conocer al Hijo. Esa es la vida eterna. Y no, conocer tiene dos puntos. Uno, conocer en cuanto a conocimiento, y otra cosa es conocer a Dios íntimamente. Recuerde que a un grupo de personas Dios le va a decir, vendrán ellos diciendo que conocen a Dios: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Dicen conocer a Jesús, pero Jesús mismo les dice: nunca os conocí. Una cosa es conocer de intelecto y otra cosa es en el corazón. ¿Quién es ese le? Es muy importante porque dice: ¿cómo le has dado? ¿Quién es ese le en la frase? A ese le, pronombre, le has dado potestad. Si es una conversación entre el Padre y el Hijo, la respuesta ¿cuál es? Jesús. ¿Ok? Vamos bien. Hay que saber con quiénes están hablando. ¿Quién está hablando? A Jesús a Él se le ha dado, ¿qué se le ha dado? Sobre toda carne, ¿verdad?
se le ha dado potestad sobre toda carne. Y ahora la palabra que hemos hablado muchas veces, esta frase, ¿para qué? ¿Qué significaba? Cuando leemos en la Biblia, ¿para qué? Propósito. Y inmediatamente el versículo aparece, ¿para qué? Significa, este es el propósito, para que Dios le ha dado potestad. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos. Ahora, ahí nos detenemos. Si tuviera un punto ese versículo, bueno, murió por todo el mundo. Pero dice, para todos, ¿qué está hablando? De toda la humanidad. De algunos. Porque dice que murió para la vida eterna a todos. No. Ahí continúa el versículo. Solo a los, tenemos que identificar los que ¿quiénes son los le diste? Esos son los que reciben vida eterna. Dice una palabra clave, diste. ¿Qué significa? La vida eterna, primero, diste significa que Él la da. Esa palabra sinónimo significa que Él la permite, Él la entrega, Él la produce. La vida eterna no me la puedo ganar. Con solo esa palabra no me la puedo ganar porque Él la da. Ahí está. No podemos ganarla por obras. Hay alguien que se le está dando. El Hijo tiene la autoridad. Nos preguntamos, el evangelista Juan usa un pronombre para referirse a Jesús y le llama le. Como le has dado, Juan hace una referencia a lo que el Padre le ha otorgado. ¿Qué le ha otorgado? Potestad. ¿Qué le dio? ¿Qué autoridad le dio? Potestad. ¿Qué significa potestad? Palabra clave. Es autoridad. Se le ha dado poder, se le ha dado derecho, jurisdicción, potestad total. Y de acuerdo al plan eterno de Dios para la salvación, el Hijo recibió autoridad sobre toda la humanidad, sobre toda carne, para dar vida eterna a todos, y eso es muy importante, a todos los que el Padre le dio. Debo preguntarme, ¿estoy entre ese grupo que le dio? Definitivamente, en este pasaje hay dos grupos. Hay dos grupos. Están los que el Padre escogió, que son los salvos. No puedo decir que en ese grupo de los no salvos están aquellos que han rechazado a Jesús, no, porque ha habido en la historia países que ni siquiera le ha llegado el evangelio. Dios es misericordioso, pero Dios no está en la obligación de llevar el evangelio a todos. Él nos da un mandato, pero no está obligado de que todo el mundo lo escuche, porque los cananeos, muchos y naciones en la actualidad, ni siquiera ha llegado un misionero y cientos de personas mueren. La gente está confundida, por ejemplo, de los atributos de Dios, de que Dios es amor, es santo, pero Él es 3 veces santo. Mala interpretación. Dios es un Dios completo, no es que es un poquito aquí de amor y 3 veces más santo, no. Él es completamente amor, completamente santo, completamente misericordioso, pero cuando el profeta dice que Él es santo, santo, nos está marcando una repetición en griego de que hay que tener mucho cuidado con eso, de la forma de vivir, y que Dios, el pecado, no lo va a dejar pasar por alto. Lo resalta, no es porque tiene más santidad que amor, Él es completo, es un ser completo. ¿Ok? Cuando dice que el Padre escogió, están los salvos, los no salvos. Los salvos son aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Estas personas no tienen miedo a la muerte. Están seguros de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entienden las escrituras, entienden el plan de Dios. No hay nada que los detenga para amar y servir al Señor. Tienen un propósito. Pero también están otros, los no salvos, que ni siquiera han escuchado de Jesús. Algunos, otros ya lo han rechazado abiertamente. Y estos grupos, los que ya han muerto, están en el infierno. El versículo nos dice que hay este grupo, los que reciben vida eterna, es importante ver quiénes son. Los y los les son uno mismo.
son los que el Padre le dio al Hijo para que tengan vida eterna. Es importantísimo porque está en juego nuestra eternidad. No nos debemos preocupar qué dolor, qué sufrimiento estamos teniendo en esta vida. Nos debe preocupar dónde vamos a terminar cuando muramos. Porque Dios en este mundo, Él ha ofrecido misericordia, pero Dios ni un solo segundo al impío le ha dado justicia. El momento que muere, termina lo que se llama misericordia y comienza lo que es justicia. Dios va a dar el pago por cada pecado que ha dado. Dios ha dado vida eterna a los grupos de los y les para que tengan vida eterna. Dice Proverbios 14:32. Por su maldad, ese es el motivo del juicio, el castigo, porque van al infierno. Por su maldad, el impío, este grupo que no están los que el Padre le dio, le será lanzado el impío. El impío significa una persona que no ha nacido de nuevo. Recuerda que todos que venimos a este mundo somos de la familia del diablo. Juan 8:44. Hemos nacido, incluido yo, hemos nacido en la familia de Dios. Juan 8:44. Pero hasta que en Juan 3:3, el que nace de nuevo entra a la familia de Dios. El que nace dos veces va a morir solo una vez. Física, espiritual, muere solo una vez la física. Pero el que nace una sola vez en este mundo va a morir dos veces. Físicamente y la terrible, la espiritual. Pero dice, por su maldad, por su pecado, será lanzado el impío. Pero ahí viene el otro grupo. Él. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. No nos preocupa la muerte. Al contrario, la muerte no es el final, es el comienzo. Es diferente, tenemos esperanza. Por eso un cristiano no se suicida. ¿Por qué? Porque Dios le pone algo en el corazón. Le hace entender que hay algo más, que este mundo no es lo único que hay. Tenemos esperanza. No importa dónde vengas, la situación que has tenido, este no es el paraíso. La razón de venir a este mundo no es para que podamos lograr nuestra profesión. Se hizo la luz, diría alguien por ahí. Gracias, hermanos. Eso es una razón. Entender a dónde vamos. Será lanzado el impío. Lanzado es una acción que usted no puede evitar, sino que Dios lo va a realizar. Y ahora viene una pregunta, porque estamos hablando de grupos. Un grupo recibe vida eterna, otro es la oración que el Señor está haciendo frente a los apóstoles que están escuchando. Él está diciendo: Señor, te pido por aquellos que me diste. No está pidiendo por todos. ¿Quién es este? ¿Quién es este grupo? Y uno se pregunta, bueno, ¿a dónde serán lanzados los impíos? Aquellos, preocupante, uno, que el Padre no ora por ellos en este momento. Él está intercediendo por algunos. Por Pedro le dijo: Pedro, el diablo ha pedido zarandearte, pero yo he orado por ti. A él le dio esa oración y Pedro volvió. A Judas nunca se le dio esa oración y por eso él se perdió. Es muy importante que el Señor interceda por uno. ¿A dónde serán lanzados? Apocalipsis 20:15. El que no se halló, es un verbo, o sea, alguien lo escribió. Usted no se inscribe en la universidad de Dios. Cualquiera puede venir a inscribirse en una iglesia, pero otra cosa es inscribirse en el reino de Dios. El que no se halló, no se encontró inscrito en el libro de la vida. Y debo preguntarme, ¿está mi nombre en ese libro que existe en Apocalipsis? Los nombres de los salvos están inscritos ahí antes de la fundación del mundo. El libro de la vida fue lanzado, el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El pastor no es el que dice quién es salvo y quién no es salvo en la iglesia. Usted sabe, a pesar de todos, la humanidad, gente hermosa, bella, en la iglesia, fuera de la iglesia, buenos carros, buenas casas. Pero de toda esta humanidad hay dos grupos: los salvos y los no salvos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es lo que la Biblia siempre nos ha enseñado. Aunque todo el mundo diga todos somos hijos de Dios, no importa. Eso no es cierto. La Escritura dice que somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios. Luego, al nacer de nuevo, entramos a la familia de Dios. Y el que no soy yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el agua de fuego. Ahí eliminamos la doctrina de los testigos de Jehová que dicen que no existe infierno.
Aquí dice Dios está hablando que no solo es el infierno. Recuerde que el infierno es un lugar, una cárcel, como decir, alguien lo arresta, lo llevan a la delegación policial, está ahí un tiempo, luego es condenado, es trasladado a una cárcel estatal, es lo mismo. El infierno es un lugar temporal hasta que llegue el trono, el gran trono blanco, y ya siendo las personas condenadas, primero entra el diablo, el profeta, el falso profeta y la bestia, entran al infierno con aquellos que ya estaban en el infierno temporalmente. Judas tiene 2000 años en el infierno, que está temporalmente, para luego pasar al lago de fuego. Pero el infierno es un lugar temporal ahorita, de gran dolor, pero no tiene nada de comparación con el lago de fuego. Es aún peor. Y estos que no fueron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Dice Mateo 13:49, así será el fin del siglo. Vea que el pastor no escoge quién es salvo y no es salvo. Yo no puedo saber por su buena actitud, porque ustedes están aquí 2 horas y media nada más. Dice, así será el fin del siglo. Esta palabra en griego significa esta era, este periodo. Es el periodo que está hablando el evangelista Mateo. Es un tiempo donde las prácticas y estándares de aquellos que se encuentran sin Dios. Ese periodo, exactamente. Aquellos que viven para el mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Dios siempre ha hecho la división, y usted la ve en toda la escritura: ovejas, corderitos, los que viven en la luz y los que viven en la oscuridad, los malos y los buenos, los llamados, los elegidos, los impíos, los creyentes. Hay 2 grupos. El sacrificio de Cristo en la cruz abre el camino para 3 opciones. Y eso fue lo que pasó en el Génesis. Cuando Adán cae en pecado, el Señor, véalo así, tiene 3 opciones. ¿Qué hago ahora? Bueno, tengo esas 3 opciones. Número 1, yo puedo mandarlos todos al infierno, porque el Señor tenía todo el derecho para hacerlo. Porque el alma que pecare, esa morirá. Dice, bueno, los mando al infierno. Imagínense una conversación trinitaria. Tengo la segunda opción, que lo vemos en las escrituras. Dios siempre ha elegido o elijo a algunos para salvarlos. O tenía la tercera opción, que es la salvación universal, que Cristo viene y muere por todo el mundo. O sea, todos van o me los llevo todos al cielo. Eso es lo que estaba el Señor. El 70% de la población hispana, latinoamericana, digo hispana porque hay gente en Europa, es de la religión católica. El 70% de todos los que hablamos español, el 70% son declarados como católicos. O sea, 1 billón de personas creen en la salvación universal. ¿Qué significa eso? Que Jesús murió en la cruz. Ya Él pagó el precio por todo y no importa lo que yo haga, voy a ir al cielo. Aunque yo viva la vida como me da la gana y hago todo lo que yo quiero. Si algo pasa, puedo ir a un lugar que se llama purgatorio, pero después todos vamos a ir al cielo de otra forma. Eso es la salvación universal. La elección, Dios escoge, o la otra, todos al infierno. Cuando vemos que la mayoría de nosotros, de los que hablamos español, creen en esta salvación universal, no entienden quién es Jesús, no entienden que tienen que recibirlo. Es que significa que todos van a ir al cielo por el sacrificio de Cristo. 1 billón de personas creen esto. Sabemos que eso no es verdad, porque no todos van a ir al cielo. Por algo Dios hizo el infierno. Además, es el mismo Jesús quien habló de la realidad del infierno, informando que la mayoría de la carne de la humanidad terminaría en ese lugar. Él lo dijo en Mateo 28, 22, 14. Muchos son llamados, que son los elegidos, seguro llamados de salvación. Cuando Dios hace el llamado divino, tú vas a venir. Muchos son llamados, pocos escogidos. Mateo 7, 13. Otra vez Jesús advirtiendo a esos 2 grupos de personas. Uno, cuando la iglesia, usted viene a la iglesia, usted no puede quedarse neutral. Tiene que ser sí o tiene que decir no. Pero usted no se puede quedar en el medio. Uno siempre decide. Si uno no toma una decisión, está diciendo no. Pero algo está tomando. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Por eso hay muchas iglesias
pero no todos tienen una buena doctrina. Muchos son pastores hablando de psicología, de hacer que seas un campeón. No te exponen en los textos. Usted nunca va a ver a los judíos danzando, tirándose al piso, dando risa santa, porque los judíos nos ven a nosotros los gentiles como locos, que tomamos las escrituras, las torcimos. Así nos ven a nosotros, nos ven como filisteos, heveos, porque ninguna sinagoga que usted vaya va a ver gente tirada en el piso. Pero la escritura tirada a los gentiles, a nosotros, filisteos, nos llaman ellos, torcemos todo. Entonces tiene que fijarse lo que hacen ellos. Predican expositivamente, palabra por palabra, enseñan el texto y qué significa. Y el Señor hablándoles cómo es que quienes van al cielo, dice, entra por la puerta estrecha. Hay unas iglesias que son hermosas, lindas, grandes multitudes, no dicen bienvenido a la iglesia de Satanás, no. Y el Señor hace la advertencia, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta, ¿vea? Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay que saber que es nuestra alma que está en juego. Y dice el Señor, ¿cuántos son los que creen las mentiras? Y muchos, no dice pocos. Por eso siempre dijo que son pocos los que se salvan, dijo manada pequeña. Y muchos son, que eso es muy importante porque es un verbo activo indicativo, diciendo que Dios afirma claramente esto, que muchos son, es que a diario entran por esa puerta. Todos los días entran multitudes al infierno. Por eso él dice, muchos entran. Es un verbo activo, es a diario. Y les advierte, nos advierte a los que estamos vivos, los que todavía podemos decidir. Además, también en otras escrituras nos enseñan que finalmente no todos son salvos, no van a ser salvos. Segunda Tesalonicenses 1:9, aquellos que escuchan el evangelio y lo rechazan, por eso es el propósito de venir al mundo. Ese mundo no es para que usted se haga rico, millonario, ni que tenga los mejores títulos, ni mejor casa. El propósito de que usted venga al mundo es este. Usted tiene que decir qué va a hacer con Jesús. Porque lo primero que usted le van a preguntar cuando usted muera no es si usted pecó o no pecó, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, todos han pecado, todos están destituidos. Dios no le va a preguntar si usted pecó o no, Él ya lo sabe. Lo que sí le va a preguntar es lo que usted hizo con el Hijo de Dios. ¿Lo rechazó o lo aceptó? El joven rico no quiso pagar el precio, prefirió vivir bajo las riquezas, vio más valor las riquezas que el Cristo. Otros vieron al Cristo y encontraron un tesoro y todo lo dieron por él. Dice, los que rechazan el evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esa es la urgencia, es que no hay segunda oportunidades. Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Estas almas, pues ya no son personas. Las que han muerto y están en la perdición, ya no son personas. ¿Por qué? Porque ya no son carne. Ahora tienen un cuerpo indestructible que siente dolor, pero no se destruye. Ellos ya no podrán ver ni hablar eternamente a Dios. Ese acceso quedó eternamente cerrado. La oportunidad se terminó en la carne. Que leemos ahora, toda potestad en la carne. No hay más después de esto. Terminó con el último soplo de la vida. Lo describe, y Dios es tan bueno que hasta nos dio el último capítulo de la historia de la humanidad. En esta parte. Dice Apocalipsis 21:8, pero hablando de los todos, y ve cuando dice este pasaje los, está hablando de, es un sinónimo de todos. ¿Cómo es la clase de personas que va a ir al infierno? Yo pensé que los que iban a ir al infierno eran primero los pedastras, los violadores de niños, los asesinos, los crueles, los pedastras, pedófilos. No, vea la lista de los que van al infierno, porque dice 21:8, dice Juan, pero todos los cobardes. Qué interesante, ¿verdad? Puso primero a los cobardes que un mentiroso, que un idólatra, un homicida. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es el Salvador, que Él es el camino, pero a veces nos da vergüenza recibirle, que la gente se dé cuenta quién creemos, que sabemos la verdad, qué dirá mi familia. Hay que ser valiente. Por eso para Dios es más delicado un cobarde que un adúltero o un asesino. ¿Por qué? Porque ha negado al Cristo. Pero los cobardes, dice,
y todos los incrédulos, los sinónimo de todos, que lo vamos a ver más abajito el versículo, todos los abominables, todos los homicidas, todos los fornicarios, todos los hechiceros, todos los idólatras, todos los mentirosos. Ahí está otra vez, termina diciendo todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que me llama mucho la atención, tiene que llamar, que es la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Porque todo este grupo va a terminar ahí. Cuando dice todos los mentirosos, ¿usted nunca ha mentido alguna vez? Dice ahí que todos los mentirosos. Entonces sí hemos pecado. Y al haber mentido, viene una segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Esa es la muerte espiritual. La muerte espiritual que tendrán todos los que no son del grupo que Jesús vino a interceder en esta oración. Las decisiones que toman hombres y mujeres en esta vida determinan en cuáles de esos reinos vivirán para siempre. Todos, Juan 17:2. Todos, dice, como le has dado toda potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esos no van a terminar en el lago de fuego. Todos los, que vemos en el texto de Juan 17:2, ellos recibirán vida eterna con Dios. Simplemente por el hecho que el Padre, no porque usted fuera bueno, no por sus obras, no porque usted viene a la iglesia todos los domingos, simplemente por el hecho de que antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió a usted para Cristo como un regalo. El Padre se lo dio al Hijo como unos regalos. Le dijo, hijo, yo te he escogido, he elegido. Lo vemos en todas las escrituras. Y usted va a morir por ellos. ¿Sabe algo? A veces somos muy orgullosos. Por cualquier cosa nos creemos mucho. Porque tenemos algo material, tenemos una casa, un carro, ganamos bien. Pero aquí se nos quiebra todo el orgullo. ¿Usted no ha notado que usted es un regalo? Un simple regalo. Por eso la gente, muchos rechazan al Señor porque ellos no quieren que nadie los mande, no quieren un Señor, no quieren un Salvador. Pero nosotros somos un regalo. Y esa autoridad concedida a Él, Jesús, por su Padre, se hizo posible por medio de la cruz, aunque Él se sometió a captores romanos, judíos. Jesús permitió que hombres impíos le crucificaran. Él lo permitió, no fue que se cayó el plan, no estaba planeado eso, Él iba a venir a libertarnos de los romanos, no. Todo fue escrito antes de la fundación del mundo, el plan está perfecto, calzado. En Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, Él fue el que la puso, para volverla a tomar. El Padre ama al Hijo, ¿por qué? Porque pone su vida por las ovejas. Ahí, en este mundo es un grupo grande de un redil gigantesco. Hay muchos rebaños, pero solo hay uno del Padre. Es el que tenemos que estar. El Padre ama al Hijo porque pone su vida por las ovejas, porque por todos aquellos a quienes el Padre escogió en el pasado eterno y los entregó al Hijo a su tiempo, y el Hijo demostró su amor al Padre. ¿Cómo? Nos cuenta el apóstol Pablo en Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte. Juan 10:18. Él lo hizo voluntariamente. Nadie, como dice Juan 10:18 en la pantalla, nadie le quitó su vida, porque él mismo en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó la cabeza y murió su cuerpo. Él decidió cuándo morir. Dijo sus últimas palabras, inclinó la cabeza, dice el texto, y murió su cuerpo. Él tiene el control de todo. Nadie le quitó su vida, sino que Él la puso de sí mismo. Y aunque Jesús se sometió a sus captores, Él era quien en realidad tenía la autoridad, la potestad a morir por los pecados de quienes, de toda la humanidad, no.
Porque si murió por todos, como enseña la Iglesia Católica, un sacrificio universal, todo, porque hay gente en el infierno. Algo no calza. Él murió, imagínese Dios, voy a morir por ti, pero te quito la salvación. ¿Por quién murió? ¿Cómo podemos hablar de un Dios soberano, omnipotente, omnisciente, que sabe todo, que muere en una cruz, pero no sabe por quién murió? ¿Cómo es eso? Él le dio la autoridad a morir por los pecados de quienes creerían en Él. Porque cuando tú ves Efesios 2, 8 y 9, la fe, usted no produce fe. La fe es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9, no me crea a mí. Dice, por gracia sois salvos por medio, sí, soy salvo por medio de la fe, quito obras. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto nos ubica, nos da una pastilla de Ubicatex. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo. Nosotros no somos máquinas de fe. Dice que al morir por los pecados de quienes creían en Él, se le otorgó el derecho de darles vida eterna. Nuevamente veamos el texto, Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, o sea, Él tiene derecho sobre mí. Jesús, ese jueves por la noche será arrestado. Estamos hablando que esto ocurrió un jueves en la noche. Condenado, crucificado, resucitará al tercer día. Y es por eso que el Señor Jesús está a punto de ser glorificado. Y luego de cumplir su misión terrenal, anticipa aquí su posición exaltada y autoritativa. Y uno se pregunta en este momento, ¿qué significa esa autoridad que Jesús recibió? ¿Cuál autoridad Él recibió? ¿Qué significa que le dio potestad? Uno, Él tiene la autoridad de dar vida eterna a todos los que Dios le ha dado. Juan 6:39. Recuerda que hay dos grupos en la humanidad. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿A qué lo envió? ¿Qué es lo que pasó? Le va a dar vida eterna. Dice que de todo lo que me diere, ven lo que digo, no es que usted viene a Cristo, Él lo hace usted venir a Él. Todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí confirma esta escritura lo que estamos estudiando esta mañana de Juan 17:2. Todo lo que me diste va a venir. Todo, no va a faltar nadie. Pastor, ¿y aquella persona? No se preocupe, todo lo que es de Dios va a venir. Porque ¿qué regalo se puede negar a Jesús? Todo, ¿qué significa todo? A ver, todos van al cielo. ¿Quiénes? Son todo. Los del versículo, Juan 17:2. Todos son las personas elegidas. Son quienes Dios le entrega al Señor Jesucristo como un cuerpo. Son los escogidos. Muchos son llamados, iglesias predicando, pocos escogidos. Son los escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Lo dice Pablo nuevamente, Efesios 1:4. Hablando de la iglesia de Éfeso, según nos escogió. Usted no eligió a Cristo, Él lo eligió a usted. Le dijo a los apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, yo lo escogí a ustedes. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, la gente escogía al maestro. Pablo escogió estudiar a los pies de Gamaliel, pero Jesús de una vez los ubicó. No, eso es aquí. Pero yo vengo a escogerlos. Ustedes son los que estaban perdidos. Cuando usted va a ir a adoptar a alguien, el niño no viene y lo escoge usted. Usted escoge a quién va a ir a adoptar, ¿verdad? Igual Dios. Él vino a este mundo llamado un mercado de esclavos y Él vino a libertar a unos. Dice que según nos escogió en Él, cuando hoy, voy a ver a quién recibe a Cristo hoy como Señor y Salvador. No. Él no está pendiente de eso, apuntando una lista para escribirle en el libro de la vida, ¿no? Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1. ¿Para qué? Propósito, nuevamente ahí aparece la frase. Propósito, y le digo algo de una vez. Ustedes son personas con propósito. Los creyentes tenemos propósito en la vida. Y ese es el propósito. Esta realidad profunda nos enseña que todos los que se salvan son un regalo amoroso del Padre al Hijo. Toda la historia de redención tiene que ver con reunir al cuerpo redimido, al llamamiento de la novia para el Hijo, como un regalo de amor del Padre.
El Hijo ve toda alma que el Padre le da como una expresión de amor irresistible del Padre. De modo que todo, nadie va a faltar, todo lo que Él le da vendrá a Cristo. Mismo Jesús le dijo a los escribas: ustedes no vienen porque ustedes no son de mi redil, no son mis ovejas. Si fueras de mis ovejas, mis palabras obedecerías. Es decir, Jesús recibe autoridad para dar vida eterna a todos los que el Padre le da. No hay santos, no hay intermediarios, no hay iglesias que salven. Se llama Cristo. Es Jesús quien tiene toda autoridad. ¿Qué más significa potestad? Ve, Jesús se le ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra. En la gran comisión, Mateo 28, 18. Y por eso estoy aquí, vengo desde Costa Rica. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad en el cielo y en la tierra. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Se le dio esa autoridad. Por eso una iglesia que Jesús funda, nadie la puede cerrar. Crece, avanza en el reino. Por eso somos una iglesia compacta, hispana, con misioneros en más de 100 países. Siempre agregamos misioneros, vemos la obra crecer. Hispanos, gente de otros países crecen por nuestra obra, nuestro dinero. No somos un grupo donde no es lo mismo crecer que engordar. Que muchas iglesias gastan su dinero en infraestructura, buen sonido, buenas luces, pero no ven misioneros, no ven la obra en crecer. No ven la salva. Aquí todos los miércoles pasa un misionero. Jesús le dio autoridad para juzgar. También, Juan 5:27, el Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es claro que la redención se aplica solo a quienes el Padre ha escogido, solo los que el Padre le ha dado. Dice Juan 17, se recuerda que la oración que los apóstoles debían oír, dice: he manifestado tu nombre a toda la humanidad. Vea la oración de Jesús. Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ve que hay dos grupos, salvos, no salvos, los que viven en tinieblas, los que viven en la luz. He manifestado tu nombre del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y cómo se reconocen a esas personas que tú les has dado? Estos han guardado, ¿qué significa en griego? Han obedecido a diario tu palabra. Te ve alguien que actúa bien, que es perdonador, restaurador, amable, caballero, un hombre que no agrede a la esposa, que la ama, que la protege, cuida a sus hijos, trae sustento. He ahí un hijo de Dios. Saqueo, que pasaba robando a la gente: Señor, he recibido al Señor, te he aceptado, volveré 4 veces lo que me he robado. ¿Qué dijo el Señor? La salvación ha venido a esta casa. Todo cambia. Si tu esposo o tu esposa no conoce al Señor, no has visto la maravilla que puede pasar en tu casa el día que Él nazca de nuevo. Un hogar cristiano es lo mejor que te puede suceder. Jesús no ora por todos, lo dice el texto, Juan 17, es una oración, por eso no la puso. No ora por todos porque Jesús ora solo por algunas personas del mundo. Por los suyos, los que me diste, lo estamos leyendo en la Biblia, los que Él me dio, los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Jesús ora solo por algunas personas del mundo. Así como usted se mete solo con sus hijos, de igual manera Dios solo se mete con sus hijos. Las personas por los cuales Jesús no ora, como le pasó a Judas, a Pedro sí oró por él. Él no intercede, Él ha sido claro. Están solas en la vida. Estas personas dependen de su padre, el diablo, como dice Juan 8:44. Tienen un padre, los que no han nacido de nuevo tienen un padre. Dependen del padre, el diablo, para su provisión, para su cuidado, pero su padre es un mentiroso. Es más, es el padre de mentira. Siempre los abandona cuando caen en el pecado, cuando lo pierden todo. El diablo no les puede ayudar en el mundo y mucho menos puede ofrecerles vida eterna, porque él mismo es el primero en ir al lago de fuego, dice Apocalipsis 20:10. Y vea lo que está diciendo. La gente supiera ahí, andan con una cruz de rodillas, sacrificar, cortándose.
haciendo ayunos de semanas, sacrificios. Adoren esta imagen, adoren esto, lo otro. Y el Señor, Juan dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Él es el primero en entrar. Él lo va a estrenar. Y donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, un sinónimo de eternidad por los siglos de los siglos. De ahí no va a poder salir. No es que el diablo va a tener control en el infierno, él no tiene control, él va a estar sufriendo ahí. En cambio Jesús ora por los suyos, que son llamados en la Biblia los escogidos. Juan 17:9, yo ruego, Padre oró, yo oro por ellos, no ruego por el mundo. ¿Viste que hablamos de la carne, humanidad? No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y ahí la Trinidad trabajando junto, porque dice que me los diste porque tuyos son también. Porque son el Padre y el Hijo son uno mismo. Me los diste, pero también son suyos. Jesús tiene autoridad para revelar al Padre, solo está obligado, no, él tiene que venir, me tiene que dar evangelio. Diga lo que dice ahí. Solo a los que él quiere puede llamar, dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo ni al Padre, sino el Hijo, aquel a quien el Hijo, porque Él es soberano, si no dejaría ser Dios, lo quiere revelar. Él decide. Porque Él estaba frente a Pilato y no le quiso ni siquiera hablar. A Herodes, perdón. Nada. Él decide. Juan lo repite, lo mismo. Dice, en Juan 5:21, dice que porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y la Biblia enseña que solo Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. 1 Samuel 2:6, Jehová mata y él da vida. Jehová resucita, por ejemplo, lo vemos en el Antiguo Testamento cuando lo hizo con el hijo de la viuda de Sarepta, que había muchas viudas, pero él va a esa especial, a la Sarepta. Dice Elías, hablando en 1 Reyes 17:22, se tendió sobre el niño 3 veces y oró a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él, y para que no quedara duda, revivió, o sea, había muerto. Como tiene el mismo poder del Padre, Jesucristo es capaz de levantar a quienes están físicamente muertos. Es más, a algunos no les gustaba invitar a Jesús a un funeral. ¿Sabe por qué? Porque siempre les arruinaba los funerales. No les gustaba invitarlo. En Juan 11:32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 34, Jesús le dijo, ¿dónde le pusiste? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, porque si no hubiera dicho su nombre, todos los muertos del pueblo salen. Ven fuera. Y el que había muerto salió. El funeral de la hija de Jairo también. Vino uno de los principales, Jairo. Capítulo 9, versículo 23 de Mateo, dice que al entrar Jesús en la casa, dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano a la niña y ella se levantó. ¿Qué nos dice esos pasajes? Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Por eso todos los que son de Dios van a venir. Los que no son de Dios se van a perder siempre. Creen que deciden, pero no decidimos. Él lo hace todo. Él es el que da la fe. Él da el don de arrepentimiento. Nuestra naturaleza siempre es rechazar a Dios. Pero si alguien busca a Dios, anhela las cosas de Dios, eso solo lo puede hacer Dios. Porque cuando venimos a este mundo, dice Efesios 2:1, estamos muertos. No buscamos las cosas espirituales. No nos interesa. Dios nos cae mal. Más dice que aborrecemos a Dios. Pero cuando Dios nos pasa de un corazón de carne, de piedra, nos da un corazón de carne, todo es diferente. Estábamos muertos como Lázaro. Y Lázaro salió, pero Lázaro salió con sus propias fuerzas, con sus propias piernas. Uno tiene la fe, ¿no?
pero pasar de muerte a vida solo lo hizo Dios para que Lázaro caminara. Solo Él lo puede hacer. Tal como Dios es la fuente de la vida, Jesucristo también es la fuente de vida. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre, y cuando Jesús dice es el versículo 666 de la Biblia, que cuando la gente escuchó la doctrina, lo que significa la sana doctrina, se fueron, la multitud se fueron. Y uno diría, bueno, dice, ya Jesús se va a deprimir. No. Vea lo que dice Jesús, todo lo que el Padre me da, ¿recuerda los regalos? Vendrán a mí. Todo, no va a faltar nadie, si es de Él. Volvemos en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos, otra vez, van a darle vida eterna a toda la humanidad, no, a todos los que le diste. No todos, porque no la mayoría va al infierno. La Biblia lo dice, Jesús habló más del infierno que del cielo. Pero van a venir todos los que el Padre le dio, van a oír mi voz, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cómo ves a alguien cristiano? Ese es cristiano, míralo cómo se comporta, mira cómo viste, míralo siempre en la iglesia, míralo sirviendo al Señor, teniendo pruebas, dificultades, pero vea lo siguiente, él no ve a Jesús, pero con sus acciones, ahí va Jesús. La gente lo ve. Notemos el origen de su poder. El Señor le ha dado potestad, Jesús la obtuvo de Dios. Le ha dado toda potestad, a Él le pertenece, Él es el Rey de Israel, Él es la cabeza de la iglesia. No es un usurpador como es el príncipe de este mundo, Satanás. También le ha dado la extensión de su poder sobre toda carne. Uno no decide, no es que la salvación es, yo vengo a Dios cuando yo quiera. No es como tú decides, si tú pones las reglas, bueno, cuando tú creas tu planeta, usted escoge cómo hacer el plan de Dios, de salvación. Pero Él ya puso las reglas. Al ser el único mediador entre Dios y los hombres, apela a la potestad que ha recibido a toda carne. Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, hablándole a apóstoles, hablándole a discípulos, no ruego por el mundo. ¿Está entendiendo? Hay gente que está sola en el mundo. Yo ruego por ellos. Eso es lo que está intercediendo ahorita el Señor. Y el resto de la humanidad, ¿cómo son identificados? 1 Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor, que es en griego ágape, el amor del Padre no está en él. Entonces el resto son llamados también como los enemigos de la cruz, según Filipenses 3:18. Son enemigos de la cruz, el cual el fin será perdición. Solo piensan en lo terrenal. No hay tiempo, no piensan en Dios. Para ellos Dios es como un bombero, nada más lo llama cuando hay una emergencia. No, es una relación. Eso es lo que el Señor siempre ha querido tener con nosotros. Sobre esta humanidad pecadora, Jesús tiene todo poder. Se le ha dado toda autoridad de ejecutar juicio. Quien no se somete al señorío y salvador tendrá que apartarse de él al infierno. Dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda. Aquí hay un grupo, están los de la derecha, los salvos, y los de la izquierda. Recuerda que el Señor viene y parte corderos con corderitos. A los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Imagínate, los maldice el Señor antes de mandarlos al lago de fuego. Preparado para el diablo, porque ahí vemos en el versículo que hay 3 grupos que van a ir al infierno. Los que están al principio del versículo, los de la izquierda, 2, el diablo, y el tercero, los ángeles. El elevado designio de este poder es dar vida eterna a todos los que le has dado. ¿Quiénes son estos? Juan, vea lo que lo dice 5 veces en Juan 17:2. Dice a todos los que le diste. Juan 17:6 viene 2 veces. A los hombres que de este mundo me diste y me los diste. Hay un grupo que es de Jesús. Juan 17:9, como la 4ª vez dice, por los que me diste. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado le pertenecen a Él. Una persona que es salvo entiende que ya no vive para sí, sino vive para Dios. Juan 17:2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, propósito. ¿Para qué? De vida eterna a todos los que tú, se podría traducir así fácilmente. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, no hay reglas que tú quieras poner, no es que Dios va a hacer lo que tú quieras o va a hacer al cielo y vas a llorarle y Él va a entender, es que yo tuve una vida muy infeliz. No, porque ni siquiera le perdonó eso a los hebreos en la esclavitud. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. No va a faltar nadie ahí.
En conclusión, Cristo murió con el propósito de dar vida eterna. Para eso Él vino. Por eso Juan 3:16 nos encantan, lo sabemos de memoria. Porque tal manera amó Dios al mundo. Ve, todos vamos a ir al cielo. Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, muy bien. Si quedara ahí el versículo, quedamos bien. Vamos todos para arriba. Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel, no dice aquellos, aquel individual, uno por uno. Para que todo aquel que en Él cree, porque no es por obras, no se pierda, más tenga vida eterna. La salvación es para todo aquel que cree. Y para poder creer, Dios tiene que darte la fe de salvación. Oramos, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana.